Buenos días, esperando la bendición del Señor sobre cada uno de los que estén escuchando este audio. El propósito en esta mañana es el de considerar algunas verdades acerca de nuestro Señor Jesucristo. En este primer día de la semana, traer a nuestra mente las virtudes de esta gloriosa persona. Estamos considerando en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 7 y 8, esa expresión que hace referencia al Señor Jesucristo tomando forma de siervo. Quisiéramos hablar un poquito acerca de esas características de Jesucristo como el siervo perfecto. Para ello leamos en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 hasta el 8, dice de la siguiente manera: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esperando la bendición del Señor con la lectura de su palabra. Amén. Como hemos dicho, pensamos en Jesús como el siervo perfecto, y buscando el concepto de esa palabra siervo, estaba notando que resaltan tres características principales acerca de un siervo. Es en el libro del profeta Isaías que se utiliza mucho esa mención de forma profética y mesiánica acerca del Señor Jesucristo como el siervo. Mi siervo será prosperado, será puesto muy en alto. También habla de mi siervo escogido y sobre quien he puesto mi espíritu. Y en el Señor Jesucristo se cumplieron cabalmente todas estas profecías. De modo que, como lo presenta el Evangelio de Marcos, que presenta al Señor Jesucristo como el siervo perfecto, así nosotros lo consideramos. Pero esas tres características que nos llamó la atención acerca del Señor Jesucristo, que como siervo, dice que siervo es aquel que presta un servicio a cambio de algo o voluntariamente. Y cuando uno lee este versículo, uno entiende que el servicio que el Señor Jesucristo ofreció fue de manera voluntaria. Y pensando no solamente en la obra que Él hizo a los hombres, como el que sirvió a los hombres, Él vino para servir, como Él mismo lo expresó. Sin embargo, su mayor servicio fue para Dios. Y en esto Él cumplió a cabalidad lo que era la obra de siervo. Vale la pena mencionar esas veces que el Señor Jesucristo mostró esa humildad como la de un siervo. Y eso contrasta con las características de Él como ese Dios eterno. Sin embargo, es lo que el apóstol está escribiendo acá. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. No solamente llegó a ser hombre, que ya esto implicaba hacerse un poco menor que los ángeles, sino que estando en esa condición de hombre, Él mostró la humildad y la sencillez de un siervo. La razón que lo movía a Él era porque Él tenía por delante un servicio, un culto que ofrecer para Dios. Era el servicio de su vida, pero también pensamos en la obra en su muerte. Cuando Él estaba así de manera voluntaria cumpliendo lo que el Padre le había encomendado. Dice las Escrituras acerca de Él: vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La expresión allí vengo y tiene una implicación acerca de lo voluntario
que él estaba haciendo aquella obra. No le fue obligado. Él lo hizo con disposición de corazón. Le nació a él en virtud del amor que él tiene hacia nosotros. Él se dispuso a venir a este mundo a hacer la voluntad de su Padre. De manera que esa primera característica acerca del Señor Jesucristo como un siervo encaja perfectamente con él. Uno que sirve voluntariamente. Pero la otra característica que leí acerca de un siervo es uno que es sumiso, obediente. Y eso también aplica al Señor Jesucristo. No solamente Él estaba para servir, sino que lo estaba haciendo con una sujeción al Padre. La copa que me ha dado el Padre no la he de beber. Él vino para hacer todo conforme estaba escrito. De manera que el Señor Jesucristo cumplió a cabalidad lo que se le había encomendado, pero lo hizo en una actitud de sujeción, de obediencia plena a la voluntad del Padre. Esa es una característica de un siervo cabal, aquel que no solamente hace la obra, sino que la actitud con la cual la hace implica de que él está teniendo satisfacción en el cumplimiento de esa obra. Así lo hizo el Señor Jesucristo. La mayor satisfacción en su corazón de hacer lo que estaba haciendo era lo que le estaba moviendo. El deseo de agradar a su Padre, el deseo así de cumplir cabalmente con lo que se le había encomendado en un espíritu de sumisión. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por medio de lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor Jesucristo, sujeto completamente a la voluntad de su Padre. Es maravilloso pensar en Él, en ese siervo perfecto que se sujetó haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero la otra cosa que destaca de un siervo perfecto es que cumple con todo lo que se le ha encomendado, que da cumplimiento fiel a las órdenes que recibe. Y así el Señor Jesucristo lo hizo. Él pudo expresar consumado es, indicando con esto que la obra que el Padre le había dado la había completado sin faltar nada. De modo que no estaba haciendo las cosas a medias ni para salir del paso. Él estaba haciendo la obra con lealtad y fidelidad, tal como se le había encomendado. Y el Señor Jesucristo pudo completar esa obra allí en la cruz y de esa manera satisfacer por completo toda la demanda de la justicia divina que hacía recaer sobre la persona del Señor Jesucristo el juicio y la ira de Dios para poder ofrecer el perdón y la vida eterna al pecador. El Señor Jesucristo murió porque su obra fue completa, pero también resucitó de entre los muertos para así ofrecernos ahora el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, la justificación de nuestros pecados, porque Él completó la obra. El Señor cumplió cabalmente todo lo que se le había encomendado. Y por eso Él es el siervo perfecto, por la voluntad con la cual hace la obra, hizo su servicio. También porque Él tuvo una actitud de sumisión y de obediencia a la voluntad de su Padre. Y tercero, porque Él completó la obra, lo hizo todo como le había sido encomendado. Por eso nuestro Señor es el siervo perfecto. Amén.